Como recordarán, ya había hecho este video hace tiempo, pero después del hackeo al canal todos mis videos desaparecieron, así que aquí estamos haciéndolo de nuevo. Su fecha de salida aún es incierta, pero esto es tema para otro video. El caso es que mientras tengamos algo de tiempo podemos avivar un poco las llamas de la comunidad, para que todos nosotros lo esperemos con más ansias. En este video vamos a hablar sobre lo que conocemos acerca de su historia, y lo que podemos especular hasta ahora. Es importante que se queden hasta el final del video porque lo mejor viene precisamente hasta el final, pero para poder comprender todo eso hay que ver primero el resto del video, claramente. Empecemos, ¿por qué no?, por la definición general sobre la historia del juego. La historia de la realidad alternativa de los 50 tiene sus orígenes en el desarrollo de la robótica y la tecnología avanzada durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo de los videojuegos no queda lejos de los ideales por los que lucha la humanidad hoy en día. Una sociedad feliz, la supremacía de la ciencia, ciudades ideales con parques verdes y plazas bañadas por el sol, la automatización de la vida cotidiana y el deseo de alcanzar las estrellas. El futuro cercano nos va a proveer de todo eso. Pero, ¿qué oculta el reverso de un mundo ideal? ¿Puede ser que ya haya pasado algo similar? ¿Y a dónde nos puede llevar? Esta definición funciona más como la inspiración base sobre la que trabajaron para hacer el juego, más que información sobre el lore del juego, pero pues es lo que hay. Sin embargo, navegando más en la página de Montfish, encontramos una sección en donde sí que nos trae más información sobre el juego. 1936. Guiado por la idea de crear portadores de información fluidos y combinando las propiedades del agua pesada y la silicona, el profesor Dmitry Sergeyevich Sichinov, o como perga se pronuncia eso, descubre el polímero, un dispositivo de almacenamiento eléctrico de plástico, hasta la fecha desconocido para la ciencia mundial. El estudio de esta inusual sustancia afectará radicalmente el curso de la historia. 1939. Sichinov y Flimonenko crean, gracias a las propiedades electroquímicas del polímero, un reactor de fusión fría compacto que sienta las bases mundiales de materia de robótica. Pronto, el Instituto de Investigación Cerebral da su primera vuelta de tuerca, un robot a 3 ruedas auténtico. La creación de una sociedad ideal con asistentes robóticos completos está más cerca de todos. 1941. Se le da luz verde a la investigación del profesor Sichinov y, en un par de años, se construye una red de complejos de investigación y producción en el país. Cada complejo lleva a cabo desarrollos en sus respectivos campos, mientras que, al mismo tiempo, son parte del proyecto nacional denominado Instalación 3826. La investigación en el campo de la robótica y los polímeros están en pleno apogeo. 1948. Para aumentar la efectividad en el control de los robots, el grupo de científicos liderado por Sichinov lanza con éxito el sistema Collective 1.0, que combina a los asistentes robots dentro de una red controlada. La robótica de la URSS ha conseguido progresos significativos y unos resultados increíbles, hasta el punto de reemplazar a los humanos en sus lugares de trabajo. Las máquinas construyen ciudades, presentan nuevas rutas logísticas por tierra y aire, ayudan a la gente en lugares víctimas de desastres naturales y, poco a poco, se convierten en parte de la vida cotidiana soviética. Así, Europa recibe ayuda humanitaria en forma de nuevos robots soviéticos. 1950. El profesor Dmitry Sergeyevich descubre la adaptación asimilativa del polímero, la habilidad por parte de la sustancia para arraigarse al cuerpo humano. Esto hace posible la conexión de un dispositivo de interfaz al usuario, que permitiría en un futuro que los usuarios se uniesen al Collective 1.0 para que fuesen capaces de forma remota, leer mentalmente y controlar a los robots y, si fuese necesario, estudiar de manera casi instantánea mucha información variada. 1951 a 1954. Tras muchos años de investigación y trabajo de la interfaz entre el hombre y la máquina, se crea al fin el dispositivo cuyo nombre termina siendo Pensamiento. La sociedad espera con ansia el comienzo de un mañana bello y brillante. Sí, cómo no. 1955. Tras completar las pruebas, la URSS comienza la polimerización de toda la Unión. La esperada actualización de la red neuronal Collective 2.0 está programada para el lunes 13 de junio. Por fin, todas las ciudades de la URSS y posteriormente todo el mundo podrá hacerse con el dispositivo Pensamiento para uso personal y entrar en un sistema único con robots que controlarán con el poder de su mente. Primero, para poder analizar todo de buena manera, iremos año por año. Segundo, antes de empezar con el análisis, he de decir que me llevé una gran sorpresa al transcribir esta información. La información que escucharon la saqué directamente de la página oficial de Montfish, los desarrolladores del juego. El detalle aquí es que, como ya les mencioné, yo ya hice este video con anterioridad, y la información que se encontraba en la página en aquel entonces no es la misma que se encuentra actualmente, pero ya hablaremos de esto en unos momentos. 1936, básicamente es el año en el que Sichinov descubre el polímero, algo que tendrá mucha relevancia
importancia en este juego y en las mecánicas del mismo. Para los que no lo sepan, el polímero básicamente es este líquido, y quisiera dedicarle su propio video, pero por ahora que sepan que es básicamente el eje principal del juego. En aquel entonces, en este primer apartado se nos contaba más acerca de Sichinov, pues se nos contaba que se graduaba, entraba a una organización cuyo nombre no recuerdo y un poco de cómo iba ascendiendo dentro de la misma, y eso daba la sensación de una biografía, era información más completa y se agradecía, pero ahora nada de eso aparece y simplemente sabemos que es quien descubrió el polímero y punto. 1939, el primer Terminator es creado, listo, al siguiente año. 1941, se crean diversas instalaciones de investigación a lo largo del país, cada una con un propósito diferente, pero en general progresando en investigaciones referentes a la robótica y el polímero. ¿Hay información de alguna? Sí, de la instalación Pavlov. Se fundó en 1944, en un hospital militar para los heridos de gravedad y los veteranos de la Gran Guerra Patria, así como para otros puntos de actividad. Uno de los primeros complejos científicos creado bajo las premisas de la instalación 3826. Las áreas principales de trabajo son química orgánica y biomolecular, virología, neurobiología, adaptación de organismos vivos a un entorno agresivo y restauración y clonación de órganos humanos. Desde aquí se origina la investigación sobre la síntesis de neuropolímeros. La adaptación de los polímeros a la materia viva, así como sus propiedades y respuestas, se estudiaron aquí. El complejo Pavlov se encarga del estudio de la interacción de los sistemas nervioso humano y animal con la gelatina del polímero. Esta puede ser una instalación bastante interesante, y es que aquí se tratan bastantes cosas orgánicas, clonación y restauración de órganos, por ejemplo. Tomando en cuenta esto, no me sorprende que lo hicieran en un hospital para soldados. Podrían utilizarlos como conejillos de India sin ningún problema, y si algo pasaba, simplemente se puede decir que se murieron por sus heridas, y ya está. Además, la frase de adaptación de organismos vivos en un entorno agresivo es una frase que aparecía en aquel entonces, y ahora también, y a mi parecer es básicamente como encerrar a una oveja con un lobo y pues estudiar el comportamiento, claramente con nuevas criaturas y sustancias, como por ejemplo el organismo que vimos en un tráiler hace algún tiempo, o los tipos zombies planta que podemos ver en otros trailers. Como sea, pienso que esta puede ser una de las instalaciones más interesantes que podríamos visitar a lo largo del juego. 1948, a este punto los robots construyen ciudades y ya prácticamente son capaces de reemplazar a los humanos. Se crea Collective, que es básicamente un Skynet para poder controlar a todos los robots, y además de esto, ahora los robots son mandados hasta Europa. Esto creo yo puede tener varias implicaciones en la historia, pero al no tener una base fija, es como deambular con los ojos vendados, así que no voy a tocar ese tema por ahora. 1950, aquí se dan cuenta de que el polímero interactúa con seres vivos y básicamente se empiezan a crear las interfaces como la que vemos en algunos trailers, o la del mismo guante, por ejemplo, trayendo como ventajas, pues, bueno, solo escuchen. Today it's just a matter of getting a polymer injection to become the human of tomorrow. Become a part of the collective and acquire true superpowers. Want to learn Chinese in 5 minutes? Or maybe get a PhD in quantum physics in just 1 hour? With the launch of the Collective 2.0, all this knowledge will be available to anyone. 1954, se crea el dispositivo llamado Pensamiento, el cual, creo yo, es lo que se trata en el año anterior, y es el que tiene Larissa en su cabeza, y también el que tiene P3 en su guante, pero el de su guante estaría modificado y adaptado para un uso militar. 1955, aquí se crea la Skynet 2.0, la cual se supone revolucionaría al mundo entero y le permitiría ahora a las personas entrar a este tipo de super servidor, para controlar a los robots y poder descargar información a ellos. Algo así como el internet, pero más inmersivo y sin problemas de que se esté yendo la señal a cada rato o que tengas que jugar con 200 de ping. La forma en la que hace mención de la fecha de lanzamiento de The Collective 2.0 hace pensar que este suceso todavía no ha pasado, lo que me hace pensar que aquí es precisamente donde empieza el juego, días antes o momentos antes del estreno de este programa, y ya sea que tengamos un poco de gameplay antes de que todo se vaya a la mierda, como en el prólogo de Scorn, o directamente todo lo que les narré y esta tragedia nos la muestran en forma de cinemáticas. Hace tiempo salió este pequeño tráiler en el cual se observaba a P3 descansando plácidamente. Creo yo que más o menos así podría iniciar el juego. Después de todo, al final del tráiler parecen sonar unas alertas o algo así, pero esta es una especulación mía. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, realmente hasta aquí debería llegar el análisis de la información. Sin embargo, quiero añadir más, y es que como les dije, la información que está en la página de Moonfish no es la misma que estaba hace prácticamente un año cuando fue creado por primera vez este video. Y aunque no tengo evidencia directa de algunas cosas, tampoco me quedo corto de ellas, y creo que por obvias razones deben ser mencionadas. Primero, la página directamente fue modificada. En aquel entonces solo estaba la versión en inglés y en ruso. Ahora está en español incluso. La verdad, habría agradecido ese detalle en aquel entonces. Segundo, lo
lo más obvio que fue omitido fue toda la parte bélica de la historia, y es que en ese entonces se narraban los hechos bélicos que sucedieron en la vida real, pero modificados obviamente para encajar en el lore del juego. De esto sí que tengo pruebas. Estas son las imágenes que se utilizaron para la historia en aquel entonces, y estas son las que aparecen ahora. Tercero, la descripción del juego en la página era otra, y daba más información del lore del juego, a diferencia del actual, que como dije parece más la inspiración sobre la que trabajaron. Afortunadamente, mi yo del pasado sí que guardó bien esta captura. Una falla sistemática global ocurre en la facilidad soviética número 3826, que lleva a la maquinaria a rebelarse en contra de la gente. Tú eres el mayor P3, y tu tarea es eliminar las consecuencias de un accidente a gran escala, y prevenir la filtración de información clasificada que amenaza con la destrucción del mundo entero. ¿Ven? Esto sí es una introducción, y solo basta con una captura para poder saber mucho más, ya que como vemos se trata de algún error, precisamente en este super servidor, que hizo que las máquinas se rebelaran. Cuarto, en uno de los años se mencionaba que se había logrado el viaje a la luna, y que del mismo se habían traído objetos que eran llamados objetos celestiales no terrestres. Esto me dio mucho para teorizar en aquel entonces, y recuerdo que dije que para mí tenía mucho que ver con lo que se hacía en Pavlov, porque ahí se ponían a seres vivos en ambientes hostiles para que se adaptasen, y para mí, muy probablemente, estos objetos eran muy peligrosos, quizás radioactivos, y el objetivo de todo era precisamente hacer que el ser humano se adaptase a su energía para poder aprovecharla o algo así. Quinto, a pesar de que la imagen de la base Icarus aparece, no se hace mención de ello en la información. Ya no recuerdo bien la información, pero después de varios progresos, la nación tomó su mejor gente, las investigaciones más importantes, y los colocó en una base flotante llamada Icarus, que nuevamente es la que se ve en la imagen y en algún tráiler por ahí. Y sexto y más interesante de todo, el proyecto Crowdman. La verdad recordaba ciertas cosas de este caso, pero no detalles. Fue mi guión que hice para un video sobre los personajes de Atomic Heart el que vino a salvarme. Este guión, que está totalmente terminado y en espera de ser narrado y convertido en un video, fue creado el 27 de febrero del presente año, y en él encontré los detalles que necesitaba. Para empezar, el nombre del proyecto, que obviamente no recordaba, pero que es Crowdman, y luego en qué consiste. Y consiste en, y cito, hacer un nuevo tipo de ser humano sin vida privada o conocimiento alguno sobre el individualismo. Básicamente lo que en el fondo quiere hacer al SAT, sí que sí. Este proyecto era mencionado tan solo iniciar la sección de la historia de Atomic Heart, es decir, antes de tan siquiera descubrir algo acerca del polímero o pensar en hacer robots, lo primero que esta Unión Soviética ficticia planeó fue el proyecto Crowdman. Sin embargo, después de ver el potencial de los robots y el polímero, este sería cancelado. Este proyecto, a mi parecer, vendría ligado directamente al personaje conocido como Jellyman, u hombre gelatina para los panas, que es básicamente el que están viendo en pantalla. Y es que en un video que encontré hace tiempo, que sí, yo sé que dan ganas de comentar, pero mira nada más ese HD, pero es el único video que encontré en YouTube donde se podía ver un poco más acerca de Jellyman. Se puede observar como una persona está observando al mismo, y Jellyman parece estar aprendiendo a caminar. Además, Jellyman aparece en la lista de personajes del juego, así que muy probablemente él sea el único o uno de los pocos que fue creado a partir del proyecto Crowdman. Sin duda este proyecto y el caso de los objetos celestiales no terrestres eran las dos cosas que a mí en lo personal me emocionaron en aquel entonces, y ahora también. Es una pena que hayan quitado esa información de la página, la verdad. Una última cosa súper importante que tienen que saber es que estaré subiendo otro video casi al mismo tiempo que este. Esto es porque ese video fue el último que hice antes del hackeo al canal, y el último que hice de Atomic Heart, y es el único video que pude recuperar. Así que para poder seguir avanzando con este juego es importante que vean ese video también, porque menciono varias cosas interesantes. Este video lo saqué por ahí del 10 o 11 de febrero más o menos, así que obviamente la calidad no es la misma, principalmente la calidad de mi voz, así que obviamente van a sentir una diferencia de calidad entre los videos que he subido y este que viene, pero ya saben por qué. Y ahora sí, sin realmente nada más que decir, yo fui Kevin y no les digo adiós, sino hasta la próxima.